Facundo, ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Todo bien? excelente. Decime. Mi pregunta es si tenés una opinión formada sobre el aborto. Sobre el tema del aborto. Uf, qué pregunta, ¿no? Mira, sí, casualmente sí tengo una opinión formada. Bueno, va a agarrar un rápidamente. Soy estudiante de esta facultad, de la Facultad de Derecho. El tema del aborto es un tema que casualmente yo llegué a ver en el Constitucional. Mira, mi opinión personal con el tema del aborto es la siguiente. A ver, el problema con el tema del aborto es ver el tema en las situaciones básicamente que se puede dar el aborto. Primero por una cuestión de ver la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí dos derechos que se están colisionando, que uno es el derecho a la vida, básicamente, y otro es el derecho a bueno, a la libertad de vientre o la libertad de vientre de las mujeres, básicamente. Hay posiciones más duras que dicen, no, el derecho claramente es la vida, porque la vida. Tristemente, en la abogacía nosotros vemos a los derechos de forma relativa, no de forma absoluta. Y tristemente no lo digo porque sea algo bueno o malo, sino lo digo porque a veces optar esas posiciones se desbaratan muy rápidamente. A lo que voy el tema es, hay que ver la situación en el caso particular, ¿me explico? Ese es el problema, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, una ley que si bien trata el plano general, porque la ley siempre habla en un plano general y abstracto, que la ley tenga uno de los dos sesgos. Yo creo que la ley tiene que velar por ver la situación en el caso particular, porque no es lo mismo abortar por abortar que abortar en el caso de riesgo para la vida de la madre, por ejemplo. Y ahí vos tenés un mundo de matices, que yo creo que tiene que ir más por ese lado. A mí me gusta más el modelo americano con el tema del aborto, básicamente, que deja que cada estado regule la situación. ¿Por qué? Porque yo creo que de esa forma por lo menos puede responder mejor a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, si vos tenés una sociedad que claramente está en contra del aborto y que quiere la mayoría de su sociedad estar en contra del aborto por una ley, perfecto, excelente, no hay ningún problema. Pero también está bueno que si hay una parte de la sociedad que piensa completamente lo opuesto y que está totalmente validado, o sea, que piensen lo opuesto y que tengan los argumentos para sostener eso, como cualquiera de las dos posiciones, que tengan para poder también abortar. Es así. Si no va a ser una ley así, sino que va a ser una ley general, yo creo que no tenés que ni verte sesgado por ninguno de los puntos, sino tener cláusulas que habiliten el tema de la particularidad del caso en el que se tenga que abordar. Es así. Una cosa es un modelo para todo el Estado, y otra cosa es o sea, para todo el Estado-Nación argentino, y otra cosa es un modelo para las provincias en particular, básicamente. Tiene sentido, me parece que es un punto de vista muy meticuloso y muy detallado. A Así mí que muchas me gracias por tu gusta ver respuesta. el tema del equilibrio. Yo creo que acá hay que encontrar un equilibrio básicamente, porque si vos tenés sociedades que tienen valores y costumbres completamente distintas, responder a sus necesidades básicamente. Más con un tema que es el aborto, que es un tema muy controversial básicamente. Entonces, Te lo tomo. Te molesto 2 segundos porque hago un pasito más para adelante que no te quiero cortar ahí está. la cara. Excelente. Muy claro, Facundo. Me sale repreguntarte, Dale. porque fue muy detallado, sobre todo por el lado del derecho, que es algo que estudias. Sí, es mi Entonces, especialidad. tiene sentido. Entonces me sale preguntarte, dividir la moralidad de la legalidad y preguntarte, quizás es muy simplista para vos, pero decirte, moralmente si es bueno o malo, o cuál es tu intuición sobre eso, y legalmente si pensás que debería ser legal, en qué casos, o si debería ser ilegal completamente, o cómo lo ves, pero para entender mejor tu posición, cómo la ves en esos dos puntos de vista. Bueno, tu pregunta es muy interesante, porque por lo siguiente, a ver, el derecho muchas veces se lo trata como extraído de la moral, básicamente, ¿me explico? Y eso, para mí, en mi forma de ver, es un error. Principio, porque te voy a dar los dos extremos. Primero, el Código Civil en su artículo 9, por ejemplo, lo básico, te habla del principio de la buena fe. La buena fe es moral, básicamente. ¿Qué es la buena? No es la misma la buena fe en una sociedad de raíces europeas occidentales principalmente, con valores judeocristianos. No es lo mismo esos valores que en una sociedad del Oriente Próximo, del Medio Oriente o del Oriente Lejano, por darte un ejemplo. Partamos de la base. Eso imagínate lo dice el Código Civil. Imagínate el Código Penal, básicamente. El Código Penal, por ejemplo, el tema de que ahora el aborto está despenalizado. El tema de que el aborto esté despenalizado no es una cuestión si es moralmente bueno o moralmente mala. Incluso te voy a decir eso. Sino es una cuestión de política criminal que responde a la moralidad de los legisladores, que muchas veces no responde quizá a lo que la sociedad quiere. Y con esto no estoy huyendo la pregunta, sino lo que estoy viendo es más o menos ver el tema de la genética, de la génesis de la cuestión, básicamente. Porque una parte de la sociedad puede estar, o gran parte de la sociedad puede estar a favor del aborto, pero capaz que los legisladores, que en sí deberían ser lo que se llama como el espíritu del pueblo, los representantes del pueblo, te eligen algo contrario, básicamente. Por algo el aborto en 2018 estaba penalizado y por algo el aborto ahora está, por ejemplo, penalizado por una cuestión de política criminal. Ahora, mi posición con el tema del aborto está, si es bueno y malo, y a ver, eso es ponderar qué valor pondero más. Yo
Yo por regla pondero más la libertad, básicamente. Yo pondero más la libertad. Pero como te digo, hay que ver el tema del eje de la situación en su punto causal, básicamente. O sea, en ese caso concreto que está pasando, ¿me explico? Yo puedo ponderar más la libertad por mi ideología y mi forma de ver las cosas, pero no me trato de sesgar por ese punto. Trato de tomar una decisión tan difícil como es el tema del aborto, más buscar argumentos que respondan a una situación racional, básicamente, al hecho. Facundo, creo que sos demasiado elocuente para mi capacidad de razonar. Entonces, vamos de vuelta Dale. para ver si lo agarro. Entiendo tu punto de que por ahí, justamente, el Código Civil puede tener una raíz, como decía este ejemplo de la buena fe, puede tener una raíz moral o indicar a una intuición moral, pero no está basado precisamente en la moralidad quizás, sino en la practicidad o en lo que es enforzable desde el... No sé si es una palabra eso. No, mira, yo te lo respondo rápidamente. La moral está en el derecho. O sea, decir que no hay moral o valores éticos en el derecho es un error, básicamente, porque primero hay que entender que la ley, el derecho es una construcción social y como toda construcción social, responde a una sociedad en un tiempo y lugar determinado. Te No lo es lo tomo, para, mismo el derecho hace 200 años atrás que el derecho hoy en día, por ejemplo. te lo tomo. Porque me está dando una clase de derecho que, o sea, lo agradezco realmente y se nota que sabes mucho. Yo no soy quien para dar una clase de derecho, pero bueno, si te sirve, excelente. Pero me sale repreguntarte para volver a lo que estábamos hablando principalmente. Volviendo a la moralidad, me sale repreguntarte sobre tus intuiciones, si pensás que en sí mismo, en la esencia del acto del aborto, si pensás que es bueno o malo en sí mismo. ¿Cómo respondes moralmente y legalmente si pensás que, porque me decís que también tu intuición es que la libertad es un valor muy principal de la sociedad? Entonces, de preguntarte si pensás que legalmente debería ser legal, en qué casos, o si debería ser ilegal totalmente. Me dijiste que el sistema americano te parecía algo óptimo Sí. porque tenés personas que pueden vivir en comunidades que puedan aceptarlo o no y eh, transportarlo a muchos otros temas de derecho. Sí, sí. Pero para entenderlo, si me lo podés bajar Sí. para saber más fácil si sí o si no, si pensás que es bueno o malo y si pensás que debería ser legal en qué casos e ilegal en qué también. Bueno, ¿Cómo te sería? respondo rápido. Bueno, legalmente está claro, básicamente. Legalmente el aborto en la República Argentina está despenalizado hasta creo que las 14 semanas, las 4 semanas, si no me equivoco. Fuera de lo que está hecho, Sí. ¿qué te parece a vos que sería lo más óptimo, Ah, lo no, te estoy mejor? respondiendo porque me hiciste preguntas. No, no, sobre la no. moral. No, la Preguntarte a vos qué pensás moral. que debería ser, cuál sería el mejor caso para vos, si el mundo girara como vos lo ves. Como yo lo veo. Y como yo lo veo, y como te digo, yo primo más, lo dije en un principio, primo más la libertad, ¿me explico? Yo primo más la libertad, pero desde una perspectiva quizás más económica que lo social, por eso también quizás en lo social me cuesta mucho porque, como te digo, hay que ver el caso concreto, ¿me explico? Y esto no lo digo solamente por una cuestión jurídica, sino por lo digo por una cuestión general. Yo siempre creo que hay que ver el caso y la situación en concreto, básicamente. Así que eso por un lado. Pero no, o sea, a priori me parece bien si la situación lo amerita, me parece mal si la situación no lo amerita, que es así, ¿me explico? ¿Cuáles serían los casos en los cuales pensás que sería moralmente deseable y en los cuales la situación lo ameritaría? Sí, Yo creo que primero que el aborto no es una decisión moralmente deseable. te lo tomo. Yo no creo que nadie, yo creo que nadie quiere abortar por abortar. Es una decisión horrible, principalmente para la mujer. No, es horrible, deja secuelas, no se lo desearía a nadie. ¿Cuándo sería, por así decir, la decisión más correcta? Por un término de diligencia, de che, protejamos a la madre gestante o al feto, básicamente, y son las situaciones en las cuales peligra la vida de la mujer, básicamente. Ahí yo creo que ahí está la situación más en límite, la más complicada, que es ver, che, ¿qué salvamos? ¿Salvamos el feto? ¿Salvamos a la mujer? ¿Qué hacemos ahí? Ahí yo creo que ahí es el quid de la cuestión. Por ejemplo, que ahí es donde el aborto sí debería ser completamente legal, si hay mayor posibilidad de salvar a la vida de la mujer. Pero bueno, como verás, yo no analizo tantas cuestiones por la moralidad, sino por una cuestión de debida diligencia, porcentajes y lo más viable, básicamente, la viabilidad de la situación en el caso particular. Tiene sentido. Me parece, sí, de un detalle más fino sobre cada caso en concreto. Y entiendo de que no te sientes cómodo dando quizá una respuesta paraguas, Claro. donde todo esté, o una respuesta carpa. Claro. Tiene sentido. Me sale repreguntarte, me parece que te escuché y creo que entendí bien que dijiste, no se lo deseas a nadie, pensás que tiene secuelas y que no es algo deseable. Entonces, si el objetivo fuera tener menos abortos, pensás que
tener menos sexo casual ayudaría a disminuir el número de abortos? Es una muy buena pregunta. A ver, a ver, sí, el número. Y, a ver, depende, no sé si para, a ver, no sé si para el tema, para disminuir los abortos, la mejor respuesta es si hay menor sexo casual. A lo sumo, esa pregunta creo que sería más correcta, será el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que si hay menos sexo casual, hay menos enfermedades de transmisión sexual y a priori sí, básicamente. Pero no sé si tendría que ver un coeficiente o algún lineamiento que diga, che, mira, si hay menos sexo casual, hay menos aborto, porque también depende mucho de las prácticas que tenga una persona. Y yo creo que también hace la diligencia que no importa con quién te vas a encamar o con cuántas personas te vas a encamar si vos tenés los debidos cuidados y va para las dos partes, ¿me explico? Es así. Es más por una cuestión de cuidado a uno, más que el cuerpo, considero yo que es un templo y se lo tiene que cuidar en todas sus facetas. Te lo tomo. Entonces pensás que, decime si entiendo bien tu posición, pensás que quizás hay algún argumento a ser hecho para tener una disminución del aborto a través de menos sexo casual, pero pensás que lo principal sería un mayor uso de anticonceptivos de ambas partes. Claro, mira, el tema de si menos sexo casual reduce el tema del aborto, o sea, porque reduciría la cantidad de embarazos, por lógica, no sabría decírtelo, tendría que ver un coeficiente o algún estudio que me diga sí o no, me explico, porque es una pregunta que conlleva muchas respuestas además. Yo creo que a priori sí, para el caso de las enfermedades de transmisión sexual. No para el tema del aborto. Para el tema de la transmisión sexual, sí, yo creo que hay un correlativo fuerte y creo que hay un estudio hecho por la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad, de nuestra universidad, de la Universidad de Córdoba. Eso es un punto interesante para tener en cuenta. A lo que voy, yo creo que la mejor respuesta hace primero a la educación del ciudadano. Yo creo que, desde mi punto de vista, el cuerpo es un templo y uno lo tiene que cuidar en todas sus facetas, básicamente. O sea, que si vos te vas a encamar con cuanta gente vos quieras, con cuantas personas vos quieras, cuídate. Va las dos partes, porque sí o sí, para que haya sexo tiene que haber dos o más partes. O sea, cuídate. Es tan simple como eso. Como tener un poquito de responsabilidad, no por el hecho de que haya una posibilidad que embaraces a tu contraparte o no, que puede pasar o no, sino también una cuestión también evitar enfermedad de transmisión sexual y evitar un montón de otros problemas que también pueden derivar en eso, ¿sí? Así que yo lo veo más por ese lado, por una cuestión de educación al ciudadano y también por cuestiones de cuidado del propio ciudadano. O sea, el propio ciudadano, además de que se lo debe educar, también tiene que ser responsable el mismo. La responsabilidad parte de uno, es así. Si vos no sos diligente y pasan las cosas mal, es así. Tiene sentido. Facundo, muy detallado, muy claro y muy informada respuesta. Así que muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo. Ignacio, muchas gracias. Mejor las tardes, cuídate. Que andes bien. Buenas tardes.